Bueno, quiero en este tutorial hacer una síntesis de una de las reflexiones que venimos haciendo en nuestro seminario sobre los aportes de los estudios culturales a la investigación en educación, haciendo como la síntesis de lo que textos de Stuart Hall y Raymond Williams nos han venido aportando para pensar la investigación en este campo de los estudios culturales. Es evidente pues que se trata de unas reflexiones que venimos haciendo en el seminario y a la luz de unos textos como Marxismo y Literatura de Raymond Williams, y pues de todas formas se están complementando con lo que pues nosotros mismos como lectores de estos textos vamos enriqueciendo en esa reflexión, ¿no? Entonces quiero arrancar situando el asunto a la luz de este primer esquema que desde mi punto de vista es la base del asunto, ¿no? La primera cosa es tener en cuenta que los estudios culturales, como ya lo hemos mencionado, eh, desde la reflexión de la nueva izquierda británica en los 60, empezó a analizar o a ser objeto de estudio un poco la cultura como objeto de reflexión, más allá de ciertos postulados marxistas que la habían limitado como a algo meramente superestructural, un reflejo de la estructura, y pues pasaba a un segundo plano porque era visto como algo ideológico que solo se transformaría si se transformaba la base, es decir, las condiciones sociales y materiales. En ese sentido, digamos que pensar la cultura como objeto de estudio sigue en el marco de estas dos categorías, comprender y transformar. Recordemos que Marx ya había planteado cómo en una de sus tesis sobre Feuerbach criticaba que los filósofos solo contemplaban el mundo, pero lo que se trataba era de transformarlo, ¿no? En este caso, me parece clave que hay que evitar la decisión teoría-práctica, en el sentido en que la comprensión hace parte del proceso transformador, por eso son dos elementos que van juntos. El punto es que lo que se quiere comprender y transformar son las condiciones sociales, materiales y culturales. Y es aquí donde se integra lo cultural, ¿no? Porque ya hemos visto en el texto de Stuart Hall, perdón, en el texto de Williams, que lo cultural y lo material no pueden pensarse disociadamente. Lo cultural se produce materialmente. Y los ejemplos que él coloca tienen que ver, por ejemplo, con el escultor, el pintor, quienes tienen una relación directa con la materia y están transformando la materia. Y en ese sentido, pues lo cultural viene siendo también, no puede ser pensada sino también como parte de una transformación material, ¿no? Todo esto, ese comprender y transformar las condiciones sociales, materiales y culturales, está en miras de otra cosa y es la transformación del ser humano en tanto individuo y colectividad. Desde mi punto de vista, este es el núcleo de todo proyecto de investigación crítico en el sentido que pues ha sido pensado desde Marx, desde Carlos Marx, desde los filósofos de la sospecha en cierto modo, pero pues principalmente desde Marx, pues porque es él quien sitúa en el centro de la cuestión las condiciones sociales y materiales, ¿no? Aquí los estudios culturales colocan en el centro del debate también lo cultural como uno de sus núcleos. Para mí son asuntos que no se pueden disociar. En ese sentido, los estudios culturales no estudian simple y llanamente lo cultural, porque pues tampoco sería coherente con ese espíritu, ¿no? Entonces, para mí este es el núcleo del asunto y es a partir de este núcleo que yo quiero que miremos un poco el esquema de trabajo de ese proyecto. Bien, entonces, dado ese núcleo, tendríamos este esquema que desde mi punto de vista sintetiza a manera general lo que implica ser coherente con ese núcleo, o mejor dicho, lo que se deriva de ese núcleo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos
en el centro ese núcleo, que ya será explícito, en donde hay unos principios epistemológicos básicos y unos objetos de estudio específicos. Entonces, en los principios epistemológicos tendríamos en primer lugar o sea, reconocer que la conflictividad hace parte del contexto social, cultural, material del ser humano. Es decir, esto es un principio que ya había sido señalado por Heráclito, retomado por Hegel y pues heredado de Hegel por Marx también, de que todo es conflictivo. El conflicto hace parte de la realidad humana, ¿no? Pero no solo eso, sino que pues Heráclito también se refería con esto a que todo cambia, nada es estático, todo fenómeno o realidad es cambiante. Y en ese sentido, pues de aquí se derivan varias cosas. Primera, pues que los seres humanos se construyen históricamente mediante la producción de sus medios de vida y según sus condiciones sociales, materiales y culturales. Desde mi punto de vista, este es el asiento epistemológico que subyace a esa reflexión de Carlos Marx, eh, pero pues también que subyace a todo lo que estos autores como Raymond Williams y Stuart Hall están pensando, ¿sí? Y por eso mismo se requiere un método que comprenda lo cambiante y conflictivo de lo social. Stuart Hall en su texto sobre la introducción al método de Marx plantea precisamente que se trata de un método de concreción de la singularidad, ¿no? Eso implica dos cosas, fundamentalmente categorías de análisis que no sean estáticas, pues porque contraerían estos principios, se necesitan categorías categorías explicativas que logren dar cuenta de lo cambiante que es lo social, pero también categorías que ayuden a ir concretando la especificidad de lo singular, ¿no? Bien, eso en relación como a los principios epistemológicos básicos. Esos principios epistemológicos básicos se aplicarían para estudiar entrelazadamente lo que Raymond Williams, digamos al final de la primera parte de su texto, va a llamar estructuras del sentir, eh, las producciones y productos materiales y culturales. ¿Y esto por qué? Pues porque estas producciones y productos materiales y culturales configuran y son configuradas por una categoría clave que es hegemonía y que ya vamos a mirar. Entonces, por un lado, las producciones y productos materiales y culturales, hay varios ejemplos que pueden ser objetos de estudio posibles, en tanto producen y son producidas por ciertas cosas. Entonces, veamos. Las producciones y productos culturales configuran y son configuradas por la hegemonía. Esta categoría es clave, pues Williams y Stuart Hall insisten en que esta categoría la retoman de Gramsci. Aquí lo que nos interesa mirar es qué implica esa categoría. Esa categoría se hace referencia a las fuerzas activas, experiencias, relaciones, actividades y prácticas que configuran los elementos necesarios de un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales. Y en ese sentido, esa categoría relaciona el proceso social total, eso lo plantea Williams, y la distribución específica del poder y su influencia. En ese sentido, la hegemonía y esas fuerzas activas implican y se dan en tres variaciones y en tres aspectos o definiciones sociales. Entonces, ¿qué implican? ¿Qué implica la hegemonía? Una categoría clave en el marxismo, pero no solo en el marxismo, sino en las ciencias sociales, que es la categoría de determinación. Esta categoría nos ayuda a pensar en dos cosas. Primero, las condiciones objetivas abstractamente, aquello que nos determina, que nos condiciona, ¿cierto? Que parece que nos deja atados a las condiciones sociales, que no nos permite movernos, que parece que estaremos siempre amarrados a eso, experiencia de límites, pero también las condiciones objetivas históricas, que es lo que nosotros determinamos. Por eso no es correcto, como lo plantea Williams, partir de la idea de una idea determinista de lo social. Si nos quedamos en este lado,
seríamos deterministas, ¿no? No podríamos hacer absolutamente nada, pues porque ya todo estaría condicionado. Esta dimensión de la determinación que le corresponde a los sujetos, lo que los sujetos hacen con esos límites, las presiones que ellos ejercen frente a esos poderes, es lo que posibilita también la transformación, ¿no? Bien, eso es lo que implica la hegemonía. Por eso la hegemonía no hace referencia solamente a lo dominante, que es una de las variaciones de la hegemonía, ¿sí? Sino que también hace referencia a lo emergente y a lo residual. Lo residual sería aquellas cosas que en un orden social se resisten a desaparecer y que de algún modo lo dominante puede asumir, bien porque le sirve, eso residual le sirve a sus intereses, o también puede generar estrategias para que eso residual que no le sirve empiece a ser desechado. Y lo mismo pasa con lo emergente, ¿no? Lo emergente puede resultar siendo novedoso y factible para lo dominante, y lo dominante puede promover aquello que es emergente y que le sirve, pero también aquello que es emergente pero resulta amenazante, lo dominante tiende a tratar de controlarlo o cooptarlo. Pero de todas formas, no todo lo emergente, no todo lo residual pueden ser canalizados plenamente por lo dominante. Bien, para Williams, la hegemonía se expresa en tres aspectos o definiciones sociales: las tradiciones, las instituciones y las formaciones. Digamos que eso en relación a la hegemonía. Esta hegemonía, pues como digo, es configurada y configura producciones y productos materiales y culturales. Algunos ejemplos: la investigación como producción y producto material y cultural podría en ese sentido ser objeto de estudio para mirar la forma como se configura la hegemonía en esta práctica. Los rituales, la educación, el conocimiento, las memorias, la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la audiovisualidad, el teatro, la tecnología, entre otros, evidentemente, ¿no? La danza, etcétera. Todas ellas son producciones y productos materiales y culturales que van dando cuenta de relaciones de poder, ¿no? Esa es como la tesis central del asunto, ¿no? Y pues porque estas producciones y productos son producidas y producen fuerzas productivas. Esta categoría la plantea Williams pensando sobre todo en los medios de producción material y cultural, que es una categoría que se hereda del marxismo. Marx pensó como fuerzas productivas ciertos medios de producción como la agricultura, la industria, pero pues porque respondía a esa época determinada. Ahora pues podemos hablar de otras fuerzas productivas y hay que agregar desde mi punto de vista las energías vitales que han sido desarrolladas por los seres humanos, ¿no? Bien, esto desde mi punto de vista procura sintetizar cómo de este núcleo surge todo un programa de investigación interesado en la transformación del ser humano, ¿sí? Para lo cual se necesita comprender y transformar las condiciones sociales, materiales y culturales, para lo cual se necesitan unos principios epistemológicos y hacer objeto de estudio esos procesos en los cuales se materializan esas condiciones sociales, materiales y culturales, ¿no? Entonces, digamos que esto a modo de síntesis, que digamos para pensar un poco lo que hemos venido discutiendo en el seminario y pues para ver por qué razón tiene mucho valor en el caso de la investigación en educación que los objetos de estudio de la educación no se limiten solamente a la enseñanza, al aprendizaje, a la práctica pedagógica, sino que puedan ser vistos en sintonía con otras producciones culturales, con otros procesos sociales, con los modos como se distribuye el poder, con las formas como se va configurando todo lo dominante,
pero también con formas en que se van materializando emergencias, resistencias frente a los procesos de dominación. ¿Por qué? Pues porque en últimas este proyecto apunta, desde un enfoque sociocrítico de investigación, a pensar en las condiciones de posibilidad de la emancipación del ser humano, ¿no? Que es quizás uno de los elementos que no hemos tocado, pero que vale la pena resaltar, ¿no? Entonces, esto básicamente como para seguir pensando los aportes de los estudios culturales a la investigación en educación, que propenda por una investigación como práctica política, cultural y política, que incluso pues también vaya más allá de los referentes dominantes que se están imponiendo en investigación en educación.